Buenas tardes. Eh, Estamos entonces en este conversatorio esta tarde con el profesor Matusalán Pantevis. Damos un saludo cordial a todas y a todos quienes están acompañándonos en esta tarde, 4 de la tarde en Colombia, 6 de la tarde en Brasil. El día de hoy el profesor Pantevis nos acompañará con su charla que se titula Territorios negros e indígenas, metodología de investigación con niñas y niños, experiencias en Brasil y Colombia. Vale la pena destacar que este conversatorio hace parte de un conjunto de otros conversatorios que se han venido haciendo a lo largo de esta primera parte desde el año 2020, especialmente en lo que hemos llamado en la Facultad de Educación la estrategia de pedagogía solidaria. Es una estrategia en la cual nos hemos volcado a ofrecer una especie de cátedra libre, donde trabajamos con nuestros estudiantes, donde trabajamos también de manera abierta con compañeros y compañeras de otras ciudades, de otros países, y que en este caso integra diferentes cursos de la Facultad de Educación, del Departamento de Psicopedagogía y de la Licenciatura en Ciencias Sociales. Entonces, después de este preámbulo, me gustaría entonces que el profesor Matusalán Pantevis empiece su charla. Vamos a tener también un espacio para dialogar a través de las preguntas y comentarios que todas y todos puedan poner en el Facebook, en el chat del Facebook. Así que durante el conversatorio podrán consignar sus preguntas y comentarios y un fraterno saludo para el profesor. Latinoamericanos, saludo combativo desde Neiva, Huila, Colombia, para toda Latinoamérica que los llevamos en el corazón, en este espacio de pedagogías solidarias. Saludo fraternal para los compas de México, de Brasil, de Argentina, de Chile y de aquí de Colombia que nos acompañan en este momento, estudiantes, profesores y diferentes personas que nos venimos uniendo en este reconocernos los unos con los otros, ¿no? En estas pedagogías solidarias que estamos necesitando hoy en día. El día de hoy quería comenzar esta charlita con un mensaje de Eduardo Galeano, del libro de los abrazos. Se lo recomiendo muchísimo, es un libro que está como por corticos, como por historias corticas, y hay uno en la página 6 que dice: la pasión de decir. Ese hombre o mujer está embarazado de mucha gente. La gente se le sale por los poros. Así lo muestran en figuras de barro los indios de Nuevo México. El narrador, el que cuenta la memoria colectiva, está todo brotado de personitas. Quería empezar con esa lectura de Galeano porque eso es lo que nos convoca hoy en día. Sí, y mando también un saludo fraternal para nuestros 5 compañeros y nuestras 5 compañeros y compañeras que en este momento se encuentran en huelga de hambre por matrícula cero en la Universidad Surcolombiana. A esos compañeros y compañeras, gracias por existir y gracias por estar en el frente del cañón poniendo el pecho por todos y todas nosotras para poder hacer este espacio educativo que hoy tenemos hoy en día. Esas son las personitas que Galeano dice que son las que nos acompañan. Esas narrativas son las que nos construyen esa memoria colectiva. Por eso es importante, no sé si están viendo en este momento mi pantalla, este proyecto de investigación que hacemos en común junto con la licenciatura en Ciencias Sociales, el Departamento de Psicopedagogía de la Universidad Surcolombiana, la Universidad Federal Rural de Río de Janeiro y la Universidad Federal de Juiz de Fora, con los grupos de investigación Yumatambo, grupos de investigación IPES, Grupelli de Brasil, y otros colectivos como el Semillero de Investigación Tejedores de Memoria y el Semillero de Investigación de Cartografías Infantiles Diversas.
Estas metodologías de investigación con niños y niñas, experiencias en Brasil y en Colombia, es lo que Galeano nos ha traído hoy, es lo que Galeano nos muestra, ¿sí? ¿De qué están compuestas esas geografías de la infancia? ¿Con cuáles territorios interculturales y diversos hacen parte de esos saberes, esas tradiciones ancestrales? ¿Sí? Y cómo está configurada esa memoria y esa narrativa de esos espacios y esos lugares que habitan nuestros niños y niñas. Y obviamente esos espacios y esos entrelugares que conformamos nosotros también los adultos, ¿sí? Es importante dentro de esta configuración reconocernos. Dentro de esta secuencia de este conversatorio, voy a pasar una serie de fotografías que han sido trabajadas en Brasil y Colombia, pero antes haré algunas aproximaciones teóricas para poder comprender desde dónde se configura toda esta narrativa, ¿sí? Lo primero que siempre me gusta preguntarle a los y a las estudiantes o a las personas que asisten a cualquier conversatorio es cómo leemos el mundo. ¿Con qué visiones leemos ese mundo? ¿A partir de qué? ¿Cuál es la visión que tienen esos niños y esas niñas? ¿Y cuál es esa lectura y esa narrativa que tienen? Ojo, lo que primero tenemos que entender es que no somos intérpretes de esas narrativas de esos niños y niñas o de esos sujetos de investigación, ya sean adultos o sean niños y niñas, como corresponde el día de hoy. Dentro de estos sujetos activos de la investigación y dentro de esos procesos que son leídos, obviamente estamos atravesados por muchas cuestiones. Esas cuestiones van desde las construcciones políticas y sociales hasta esos procesos históricos, culturales, personales que nos configuran y nos hacen ser, ¿sí? Y es la lectura y esos conocimientos y esos saberes son los que nos motivan a investigar y a comprender esas comunidades y esas sociedades en esos saberes cotidianos. Es importante saber que para poder trabajar con niños y niñas debemos entender que no todos somos iguales y que debemos entender que traemos unos abordajes y que traemos esas construcciones políticas, institucionales, teóricas, históricas, sociales, que van configurando esos sujetos con los cuales nosotros trabajamos en el área de la educación. ¿Cuáles sujetos? ¿Sí? Hay tres abordajes diferentes cuando hablamos de infancia, cuando hablamos de niños y niñas. ¿Sí? El primer abordaje es un abordaje presociológico que viene incluso desde el propio Thomas hasta Vygotsky y Durkheim, ¿sí? Thomas con ese niño malo, ¿sí? Esa percepción de maldad de niño, con esa percepción de la iglesia del pecado, ¿sí? De que un niño precisa ser bautizado, necesita ser bautizado para ser, o aquel niño de John Locke, que es un niño sin experiencia, que no sabe nada, que tiene que aprender de ese mundo, ¿sí? Y que nosotros, los adultos, somos los que conformamos esos niños, somos los que hacemos esos niños, ¿sí? Y estamos hablando también de ese niño freudiano, ese niño que es inconsciente, poco racional y que no sabe ni atiende, ¿sí? Y llegamos a una época donde trasciende aquel niño a un niño socialmente desarrollado, pero a un niño que hay que reconocerle una historia y que hay que reconocerle una cultura. En esa teoría vygotskiana, parte de ese movimiento, ¿sí? De un abordaje presociológico, nacen los estudios de Philippe Ariès, donde él dice que Europa crea una infancia, crea un niño, una niña, ¿sí? Un estándar, una definición. Pero vienen a partir de los años 70 y de los años 80, empieza la sociología a pegar con otro sujeto, ¿sí? Totalmente diferente, y esto le da apertura a los estudios de Vygotsky, entre otros grandes pensadores, como un sujeto político, como unas diferentes formas para hacer investigación. Ya no hablamos de hacer investigación sobre o desde, sino hacer investigación con unos sujetos específicos, y entran a ser partícipes los estudios de infancia,
¿sí? Entra la sociología, la antropología, la psicología, la geografía, diferentes áreas del conocimiento entran a configurar estos estudios de infancia. Y hemos llegado, pues, en los años más recientes a un proceso Estamos teniendo problemas de conexión con el profesor Matusalem. Vamos a esperar unos minutos mientras él retoma la conexión. Profesor, ¿está bien? ¿Me escuchan? Sí, sí. ¿Me están escuchando? Sí, lo escuchamos, profe. Hola. Profe, Hola. hola. Matusalem, ¿nos escucha? Hola. ¿Lo escuchamos? Hola. Hola, ¿me escuchan? ¿Aló? Aló, ahí lo estamos escuchando. ¿Y me Profe, quedé en dónde? Porque me perdí. se quedó en la diapositiva que iba después de los tipos de niño, ya entrando después de Vygotsky, hablando de Durkheim, o Bueno, voy. sociológico. Postsociológico, listo, voy. Disculpen, creo que fue problemas de conexión aquí en mi casa, entonces voy a retomar desde ahí. Entonces, hablaba desde esos abordajes presociológicos, pasamos por unos abordajes sociológicos y venimos a unos abordajes más recientes dados por unos estudios postsociológicos que entiende esa infancia y entiende esos niños no solamente como ese sujeto biológico dado por Jean Piaget, sino como un sujeto social, cultural, histórico, que vienen a traer los estudios de Vygotsky, entre otros grandes pensadores. De ahí es que tenemos que pensar cuál es la concepción de infancia que está presente en mi práctica pedagógica. ¿Cuál es la concepción de infancia que está presente en mi práctica investigativa? ¿Cuál es la concepción de infancia que tenemos actualmente? Aquella infancia presociológica, aquel niño malo, aquel niño inconsciente, por ejemplo, aquel niño que no sabe y necesita de ser un maestro para saber y conocer el mundo, para poderlo vivenciar y experimentar e interactuar con ese mundo. Entonces, de ahí tenemos que partir para poder tener una comprensión más amplia de estos estudios de infancia. Debemos entender que la infancia es una dimensión social y niño o niña puede ser reconocida es reconocida dentro de un tiempo presente, no en miras a un tiempo futuro. Es una dimensión más biológica, es algo que está pasando en ese preciso instante. Por lo general, somos tendientes a estar dentro de esos estudios o a tener esa visión de los niños desde ese abordaje presociológico, ¿sí? Como, por ejemplo, aquel niño inconsciente. Por lo general escuchamos decir en nuestro cotidiano, ¿sí? Es muy, muy común escuchar, es que fulano o fulana es muy infantil. No, tú no puedes, niño, hacer eso porque no es para tu edad, ¿sí? Entonces tendemos a reproducir esos abordajes presociológicos. Entonces, por eso verdaderamente debemos preguntarnos cuál de esas concepciones de infancia están presentes en mi práctica. Y debemos entender que la infancia no es solo una, ¿sí? Que hay tantas infancias, cuantos niños y niñas
existen en el mundo y cuántos niños y niñas perciben esa realidad. Una vez aclaramos este proceso, ¿sí? Aclaramos cuál es la visión que tenemos, cuál es la concepción que tenemos de esa infancia, ¿sí? Empezamos a ver cómo construimos metodologías para ese proceso de conocimiento del mundo. Entonces transitamos en una dicotomía de esos sujetos activos entre lo que es la participación de los niños y niñas y lo que realmente configuraría un protagonismo infantil. Pero esas dos cosas son muy parecidas, la participación y el protagonismo, pero no es lo mismo, ¿sí? La participación puede ser cuando, por ejemplo, al niño o a la niña se le dice vamos a hacer una obra de teatro por el Día de la Madre o vamos a hacer una obra de teatro por el día, no sé, de la afrocolombianidad, ejemplo. Pero no le damos a escoger al niño, no lo dejamos protagonizar en su proceso, ¿sí? Puede ser que ese niño o esa niña no esté de acuerdo en participar de esa forma. Cuando ellos son protagonistas de su proceso, ellos deciden, ¿sí? Y son autónomos en cierta medida de realizar los procesos que ellos quieren y los conducen, ¿sí? Dentro de una perspectiva histórico-cultural de Vygotsky, que es la que yo trabajo, desde pues, una metodología de investigación más cuantitativa, a partir de cartografías, de mapas vivenciales, de mapas hablados, que algunas personas llaman. Para traer un poco esto de las metodologías y estas cuestiones del protagonismo y la participación del protagonismo infantil, quise traer un apartado de un médico tradicional de Palma Alta, aquí en Natagaima, aquí en el Tolima, a hora y media de Neiva, donde trabajamos con este proceso de territorios negros y territorios indígenas. Uno de los mayores médicos de la comunidad nos decía, uno maneja la parte científica, la parte occidental, pero también tenemos que saber de los otros, de la nuestra. Debemos armonizar para poder arrancar, y no solamente los niños, a ustedes también, profesores. El sol, como fuerza en combinación con la luna, viene todo revuelto con la parte espiritual. Ya uno se habla con el Moán, con la Patasola, la Madre Monte. Hace parte de las leyendas y narrativas indígenas de esta región. Y ella, con los difuntos, armonizan y abren caminos para el trabajo, para lo que hacen ustedes. Cuando hablamos de ese encuentro con ese mundo y de esa lectura que hace esa persona sobre una metodología investigativa, claro, nos transforma, nos quita del medio digamos, esos consentimientos informados, asentimientos informados, ir a hablar con la comunidad y decirle, tiene que firmarme aquí. No, para esta persona, para ese médico tradicional, eso no existe. Existe más esa relación que se tiene con la naturaleza, ese saber propio, ese saber indígena, ese saber ancestral, esa narrativa que lo hace ser y estar en el mundo en el que está leyendo. Para cualquiera de nosotros que estamos acostumbrados a procesos hegemónicos y traemos esa parte occidental, como habla el compa médico de la comunidad indígena de Palma Alta, ¿sí? Que traemos arraigado esto puede ser de analfabetas, como decía Mia Couto. ¿Cómo puede ser posible que no tengamos una autorización del niño o de la niña, del padre o de la madre de familia de ese niño o de la niña? ¿Sí? Es más interesante tener una autorización de los ancestros como tal, ¿sí? De esa relación con esa ancestralidad. Los indígenas mexicanos, creo que los náhuatl, si no mal recuerdo, ellos dicen que el presente está hecho con esos antepasados, ¿sí? Que están hechos con esos huesos de esos antepasados. Y es importante no desconocerlos. Es importante traer para nosotros esa vivencia, o sea, ese permiso a los espíritus, esa experiencia
dada por un permiso informado y consentido, que es el que nosotros traemos de ese nuevo mundo cultural, y llegar a ese encuentro con ese cotidiano y ese significativo, ese artefacto de convivencia que nos permite ser, estar y convivir los unos a los otros. Es importante, dentro de estos procesos metodológicos, tener en cuenta 3 aspectos. Uno, que el tiempo y el espacio son categorías fundamentales de la existencia. Entonces, para estas comunidades, tanto indígenas como afrobrasileras y afrocolombianas, o sea, es importante saber el espacio donde esas comunidades están inseridas. Y es importante saber el tiempo en el cual estamos trabajando. No podemos desligar una cosa de la otra. Además, es importante saber que nacemos en un mundo de lenguajes que envuelven artefactos culturales y sobre todo palabras que cobran relevancia de acuerdo a ese espacio y ese tiempo donde nacen, donde crecen esas palabras. Y también nacemos en unos paisajes, en unos territorios y en unos lugares donde nos desarrollamos y además donde transformamos. Por ende, somos seres de lenguaje y la conciencia tiene su origen en la palabra otra, en el lenguaje espacial. Por eso nosotros no podemos ser ni estar en el mundo, sino estamos a partir de ese otro, a partir de esa conciencia de otro. Es por eso que la geografía de la infancia, que es un concepto que hemos venido trabajando mucho con los colegas y las colegas brasileras y mexicanas, ¿sí? Busca comprender esos bebés, esos niños y esas niñas, esas infancias a través de un espacio geográfico y de esas expresiones que de ahí se desenvuelven a través de categorías y conceptos como son el paisaje, el territorio, el lugar, etcétera, etcétera. En la fotografía, en estas 3 fotografías, vemos esa relación, en esa vivencia, ¿sí? En la fotografía que aparece en su pantalla, a la mano derecha superior, aparece el médico tradicional de esta comunidad, preparando el remedio, el cual nos abría el camino a nosotros como investigadores y le abría el camino a los niños en ese momento para trabajar este proceso, ¿sí? Un comité de investigación hegemónico y occidental, pues no permitiría esto como un proceso investigativo, entre comillas, serio, ¿sí? En la parte inferior vemos uno de los dioses o uno de los grandes personajes de esta comunidad, que es Calarcá, y vemos en la parte izquierda cada uno de los remedios que fueron indicados por los espíritus de la naturaleza para trabajar. Es eso lo que trata la geografía de la infancia, es eso lo que trata la geografía humana, y es eso que trata la vivencia que nos trae Vygotsky. Es la relación que nosotros tenemos. Es la relación que nosotros tenemos con el medio. Vivencia es igual a relación persona-medio. ¿Cómo nos relacionamos con ese medio en el cual estamos, en el cual nos desenvolvemos? En ese sentido, y volviendo a los niños tienen sus propias lógicas de ser y estar en el mundo. Son diferentes a las de nosotros los adultos, por eso no nos podemos permitir interpretar esas lógicas, porque esas lógicas son puntuales y son específicas y son particulares, son únicas de esa cultura y deben estar en constante diálogo con nuestras lógicas, ¿sí? Entonces, esto provocaría que los niños tengan esa relación autoral con el mundo. Cuando me refiero en esa relación autoral con el mundo, me estoy refiriendo a que los niños son transformadores de ese mundo y no son intérpretes del mundo, no son reproductores, sino son recreadores y creadores de ese mundo, porque los niños realmente desacostumbran los espacios por los adultos acostumbrados, los espacios previos a los cuales construimos. Para esos niños y niñas se pueden hacer unas transformaciones totalmente diferentes. Ahí
viene el concepto de topofilia de Tuan, que es esa relación de alteridad y de las diferentes formas que el ser humano se sitúa en el mundo y en sus lugares. Esa relación de alteridad que se da a través de la transformación. Vemos en la parte inferior izquierda, vemos algunas personas de nuestro cabildo universitario, del cabildo universitario de la Universidad Surcolombiana, del cual somos partícipes, y muchas de estos compas trabajan con nosotros dentro de este proyecto, desde el semillero de investigación Tejedores de Memoria y el grupo de investigación Yumatambo, el departamento de psicopedagogía y de la licenciatura de Ciencias Sociales. En la parte inferior derecha vemos un trabajo que hicimos, contamos una historia que es el coleccionador de lugares, se la contamos en esta comunidad indígena, en la Maloca que está en la escuela dentro de la comunidad. Ese coleccionador de lugares es ese libro, esa historia, es de un colega y amigo nuestro y muy conocido, Yader Janer. Yo les conté la historia a los niños y a partir de eso empezamos a reconocer a los otros y a crear una conciencia de esos otros que allí existen, adquirir un sentido por medio de esos lenguajes y de esos sistemas simbólicos que existen ahí, ¿sí? A buscar dentro de esa vivencia y dentro de esa convivencia cuál es la lectura que hacen esos niños y niñas de ese lugar, cuál es la vivencia en esa convivencia, cómo se da esa identidad y esa alteridad, cómo esos artefactos y adquieren formas a través del lenguaje, sean hablado, sea gráfico, sea fotográfico, a través de los diferentes artefactos o a través de las diferentes herramientas que podemos usar. Siempre estamos transitando en esa frontera con ese otro. Siempre estamos en esos nuevos territorios, entre esas voces de esas personas que muchas veces son acalladas, como por ejemplo aquí en Colombia las muertes de nuestros líderes y lideresas sociales. Entre esas voces de voces de ustedes, siempre estamos entre esas entreculturas, entre ese espacio de convivencia, de modo de ser y estar en el mundo a través de las cronotopías, del espacio y el tiempo de Bakhtin, de esas entreculturas, de esos territorios concretos y simbólicos que habla tanto Hasberg y Limonad, de ese hablar para existir para ese otro, para asumir un mundo y una cultura, como lo dice Fanon. En ese proceso de capturar el mundo, de mostrar ese mundo a través de ese lenguaje de esos niños y niñas, no de ese lenguaje que es interpretado por los adultos, ¿sí? Como se ve en la fotografía del lado izquierdo, donde los niños toman elementos de ese mundo donde se desarrollan, donde se desenvuelven, para poderlos plasmarlos en los diferentes mapas. Esos niños que transitan por esos mundos, en estas dos fotografías, vemos la comunidad quilombola Colônia do Paiol, en Brasil, en Minas Gerais, que agradecemos al profesor Yader, a la profesora Eliechi, a la profesora Eliani, que están presentes aquí en este conversatorio, por ese espacio maravilloso que nos han abierto dentro de esos procesos, igualmente a la comunidad, donde esos niños van transformando ese mundo. En la parte izquierda es el comedor de la escuela y vemos como un niño empieza a saltar lazo en un espacio donde no está permitido, ¿sí? Cómo transforma ese espacio en ese lugar, ese territorio en un lugar específico. La otra fotografía, la del lado derecho, es la calle principal, la cual es usada para juegos diversos dentro de los niños, además de comunicar. En estas dos fotografías vemos en la parte derecha de sus pantallas el dibujo de lo que estábamos viendo, la calle principal, la escuela del colegio, su profesora, y cómo se ve el mundo realmente, ¿sí? Desde una foto y desde un pensar y un sentir del niño, ¿sí? No es esa interpretación que, digamos, a veces la psicología suele hacer, que dibujo grande, entonces significa tal cosa, que dibujo pequeño, entonces significa tal otra. No, no se trata de ese proceso de investigación, se trata
de escuchar esos niños y niñas, se trata de que esos niños y niñas vivencien, ¿sí? Que esos niños y niñas mismos nos narren, ¿sí? Nos traigan esas narrativas, nos traigan esas memorias y poderlas mostrar. ¿Por qué digo mostrar? Porque tal vez nosotros tenemos unas voces privilegiadas, porque estos han sido comunidades oprimidas, comunidades apagadas, comunidades ocultas, comunidades que han sido intentadas históricamente, han sido intentadas borrarlas por algún medio. Entonces tratamos de rescatar estas memorias, como por ejemplo esta de la comunidad de Palma Alta, ¿sí? Miguel, un niño de 6 años, le cuento la anécdota investigativa de este proceso, dibuja la acuarela que ustedes tienen, la pintura que ustedes tienen al lado izquierdo de sus pantallas, ¿sí? Una persona que asistía con nosotros ahí dijo, uy, pero ¿qué es ese revuelto de colores? ¿Qué es lo que pasa ahí? Si estábamos pidiendo que hicieran un mapa de la comunidad y nos mostraran un lugar que ustedes reconocen. El niño nos lleva a su casa y nos muestra su casa, ¿sí? Si ustedes pueden apreciar la fotografía detenidamente, en la parte del frente hay un árbol. Vemos árboles enfrente de su casa, la casa está al fondo, ¿sí? En la parte inferior izquierda del dibujo, derecha del dibujo, al lado del color amarillo hay un árbol, el amarillo es un árbol, enseguida está la casa, después hay otro árbol y hay un balón de fútbol, ¿sí? Esa es la explicación. Al ver el contraste con la fotografía del lugar que nos trae él, pues no dista mucho de lo que él nos está mostrando, de ese mapa inicial. Pero a ir al mapa oficial, ¿sí? O a ir a Google Earth, o a ir a un atlas, o al mapa de la comunidad, o de la mapa del municipio en Atagaima, pues estos lugares no los vemos así, sino que los vemos como territorios. No tiene un olor, no tiene un color específico, no tiene un afecto, no tiene una emoción específica de un sujeto activo político, social y cultural e histórico de esa comunidad. Entonces es importante saber que los niños y niñas pueden decolonizar nuestros seres, ¿sí? Pero nosotros tenemos que dejarnos de colonizar, tenemos que abrir nuestras mentes en este proceso de colonización. Pedagógica y didácticamente consiste en saber que el otro existe y que ese otro está a su lado, que no está ni arriba, ni abajo, ni detrás, ¿sí? Sino que siempre está caminando a su lado, a su misma altura. ¿Qué debemos pensar? Cómo se involucran con elementos de su cultura espacial, geográfica, y cómo éstas aparecen en sus vidas cotidianas, que hemos venido discutiéndolo con el profesor Yader Janer, con la profesora Annalise, con el profesor Martín, que ya estuvo aquí, y con muchos otros profesores que han estado presentes en este proceso, con el profesor Diego, con el profesor Robinson, la profesora Estefanía, que está dentro del público, la profesora Lady, que también está por ahí, Lady Montero, la profe Katia Núñez, también que está dentro de este proceso. Hemos venido trayendo esta discusión seria. Es cómo estos mapas nos transforman, cómo estos mapas nos dan a entender el mundo y podemos reconocer el mundo, por ejemplo, como el caso del mapa de Juan David, que está en la parte izquierda superior, alargado, nos muestra las montañas del Tolima y nos muestra esos caminos y esas casas, cómo funcionan. Esto es aquí en Colombia. Es muy parecido a lo que les mostraba anteriormente en el dibujo, en las fotografías de la colonia do Payol en Brasil. Entonces, el niño nos muestra aquí en verde las montañas, ¿sí? Al fondo, a mano izquierda en la fotografía, se ve el cerro sagrado del Pacandé, el cual el niño, ¿sí? Acompaña ese cerro sagrado a la comunidad, lo trae hacia la comunidad. El cerro sagrado, si mal no recuerdo, desde la comunidad no se alcanza a ver, pero para ellos siempre está presente dentro de esa comunidad. Entonces es importante entender que dentro de esas geografías infantiles y esos mapas infantiles vivenciales, existen unos elementos, ¿sí? Fundamentales que no podemos desconocer. Es importante que dentro de esos elementos existe la multiplicidad de colores.
el dibujo de mano izquierda superior, la pintura que está ahí, ¿sí? Entonces, la pregunta que surge respecto a la foto que está en el centro es que tiene mucho verde, es que tiene esto, es que tiene lo otro. Pues el verde es para darle la vida, pero no todo lo que sea verde significa que sea dador de vida. Incluso en estas condiciones, ¿sí?, tan secas como el caso de Natagaima, ¿sí?, la tierra y la naturaleza es dadora de vida. Esta comunidad transita en un proceso de autosostenibilidad, ¿sí? Ellos producen, intentan producir su propia manutención. Entonces, dentro de esas condiciones, si usted va al lugar, si usted conoce el lugar, si ve estas fotografías como la que está en la parte central, usted dice, no, pues ahí no se da nada porque pues nada es verde, como en el caso de los dibujos de las acuarelas que están ahí, ¿sí? Entonces, usted dice, no, pues ahí qué se podrá dar. Pero resulta que en esas condiciones la naturaleza da y provee, ¿sí?, de todos los elementos para poder vivir y convivir. Y en la parte inferior derecha están los líderes, comunitarios de aquella región, algunos ya muertos en algunas condiciones difíciles de violencia, y hay algunas historias y algunas memorias y narrativas que se entretejen entre esas personas que aparecen dentro de las fotografías y que ellos honran en la Maloca central. Entonces necesitamos realmente, y como lo decíamos durante todos estos conversatorios, de pedagogías libertadoras e insumisas, de didácticas que permiten liberar las lógicas y autorías infantiles y no encasillarlas en teorías previas. Necesitamos abrir la mente a estos procesos, no reducir la creación de niños y niñas a un mundo mágico y de fantasía, como le decía en estos dibujos, no porque sea verde oscuro y sea un verde así como florido, así como exuberante, significa que sea mágico o que sea una fantasía. Significa que está haciendo una transformación y una reelaboración de esa realidad, de cómo él la percibe, porque es esa naturaleza la cual le está dando vida. Él no está mostrando un mundo mágico y ni mucho menos un mundo de fantasía. Está mostrando un mundo real, un mundo de esa infancia, un mundo de ese niño y de esa niña. Y hay que reconocer esa gran capacidad de abstracción que tienen los niños y niñas para poder dar un reconocimiento a esas autorías y dialogar con ellos. Ahí uno de los líderes comunitarios de aquella comunidad de Palma Alta nos dice a los niños no se les enseñó a contar en el aula, sino sembrando la tierra. Ese mismo sembrado se usaba para el restaurante. Ahí les hablaba de la autosostenibilidad. Lo importante es la educación cercana al campo sin soltarse de él, empoderando a nuestros niños por su territorio. Eso hace una comunidad aquí en Colombia, eso hace una comunidad allá en Brasil, eso hace una comunidad en México y en muchas latitudes. Pero nuestro sistema hegemónico nos ha dicho que deben aprender a sumar, a restar, a leer a los 7 años dentro de 4 paredes en un aula. Y es esta persona que yo considero analfabeto, ¿sí?, porque no sé leer ese mundo, porque lo desconozco, porque impongo mi idea colonizadora, mi idea violenta, occidental, para transformarlos a ellos y perder toda esta parte fundamental e importante. Dentro de ese proceso de transformación hay un cuadro dentro de esta investigación que se llama Lucha de Color, del artista colombiano Cristian Alejandro Taborda, que es un estudiante de nuestra Universidad Surcolombiana, que yo le solicité hacer. Y es esa transformación de esos procesos y de esos conocimientos investigativos, académicos, educativos, muchas veces rígidos, a una obra artística que yo creo que muchos de ustedes y muchas de ustedes se han percatado que por lo general, cuando entro dentro de estos conversatorios, está en la sala de mi casa.
¿Cómo transformar eso en arte? Llevar la vida al arte, como lo dice Bakhtin. ¿Y de dónde surge un cuadro como ese? Si ustedes perciben dentro de esta pintura, dentro de este cuadro, hay muchas palabras, dice dignidad, tierra, negro, dentro del afro de la persona, de la mujer que está ahí, revolución, maculelé. Pues esto surge desde una de las aproximaciones que hacemos a la comunidad del Payol, con la compañera Eliani, con la compañera Liechi y con el compañero Yadel Janel que nos acompañan. Y hay un canto de una profesora negra que dice: arrancaron de mi madre África, perdí mi Dios, mi hermandad, en los sótanos sufrí barbaridades. Dime Dios, ¿dónde está la libertad? ¿Dónde está la libertad? Eso es lo que tiene esa mujer, esa lucha de color, esa lucha por resistir y persistir. Se llama lucha de color del artista y es también para que todos y todas puedan ver que la vida se lleva al arte y el arte y los géneros pueden provocar nuevas estrategias investigativas, pueden provocar estrategias pedagógicas, modelos pedagógicos y modelos didácticos que podemos llevar al aula en cualquier momento. ¿Sí? Ahí está, pues había puesto toda la conversación de la profesora y todo el canto que hizo, dice: Zumbí mi rey, tu pueblo no te olvidó, ve por nosotros estos hijos tuyos, Zumbí mi rey, tu pueblo no te olvidó. En el baile del maculelé, nuestro aliento repite todo ahí Zumbí. Baila negro en el dolor, baila maculelé. Y esas palabras fueron las que se transformaron en arte, como la pintura que ustedes están viendo en este momento y que próximamente podremos ver primero en una exposición fotográfica que estamos programando dentro de un evento, que tienen que ver esas fotografías que ya les mostré junto con este cuadro, y próximamente también en un capítulo, un libro que estamos escribiendo con los compas mexicanos, y participo con un capítulo con la compañera Eliani Rodríguez de México, del grupo de pesquisas y estudios en infancia de la Universidad Federal de Luigi Fora. Entonces, muchas gracias, pues espero que haya quedado claro y pues me pongo a disposición de ustedes para intercambiar algún tipo de conocimiento. Igual hay otras personas aquí que nos pueden aportar también. Muchas gracias. Gracias, profesor Matusalam. En este momento tenemos varias intervenciones en el chat, unas de ellas saludos desde México, desde Brasil, desde Argentina, bueno, y también de aquí, del departamento del Huila, de Neiva. ¿Sí? Bien, digamos que la presentación del día de hoy nos presenta varios retos. Primero, digamos, en esa mirada presociológica, postsociológica, nos lleva entonces a pensar hacia una mirada más allá de lo adultocéntrico, ¿no? Entender que la infancia tiene un principio propio, ¿sí? Y ese principio también es llevado no solo como un eje teórico, sino como un eje metodológico, y en el cual pues el espacio, pensarse en el espacio como una geografía, implica entonces que ese espacio deja de ser un espacio contenedor, un espacio vacío o tal vez objetivo que tiene unas particularidades únicas y propias, a un espacio vivido, donde la existencia y su diversidad acaba siendo entonces el eje en el cual nos vamos a encontrar en eso que el profesor llama el otro, ¿no? Y con los referentes que nos trae, inclusive con Frantz Fanon, ¿cierto? Y está claro entonces que la superación de la mirada adultocéntrica que viene también desde la sociología, inclusive la sociología durkheimiana, ¿no? Donde la educación es concebida como un proceso de adultos que introyectan la sociedad en las generaciones más jóvenes, ¿no? Allí vamos a encontrar dos: la infancia y la juventud como categorías residuales de la adultez. ¿Sí? Bien, entonces estos elementos nos dan para, digamos, encuadrar la propuesta del profesor Pantevis sobre unas
una investigación con infantes, con niños y niñas en los dos países, ¿cierto? Y allí entonces tenemos algunas intervenciones como la que propone Jonathan Valencia, ¿cierto? Al preguntarse entonces por los sujetos de la investigación, los sujetos que son niños y niñas indígenas y también afrobrasileros. Él nos dice, ¿qué le podemos ofrecer a los niños de las comunidades indígenas cuando nuestro conocimiento es mayormente eurocéntrico? Digamos que ese sería también un eje de reflexión teórico-metodológica que tal vez el profesor nos podría ayudar a discutir, ¿no? Tal vez no sé si lo vamos a resolver en este momento. Aquí tenemos también una intervención del profesor Luisberto Navarro, compañero del Departamento de Psicopedagogía, que nos dice que Walter Miñolo plantea que el conocimiento y la sabiduría no pueden separarse del lenguaje, del nombrar, ¿no? Los lenguajes no son solo fenómenos culturales en los que las personas encuentran su identidad, estos son también el lugar donde el conocimiento está inscrito. Los lenguajes, en el más amplio sentido de su connotación, no son cosas que los seres humanos tienen, sino algo que estos son. Por ello necesitan de recuperar los lenguajes, por ello se necesita recuperar los lenguajes ancestrales, sus propias lógicas y sus propias espacialidades. Es un poco más amplio el comentario, pero pues por términos de las limitaciones de la plataforma. El profesor Valdevis, digamos que ya tenemos estas dos, primero una pregunta y un comentario. ¿Usted quiere que yo haga más una recolección de todos los comentarios? Tenemos otro de la profesora María Elena Ramírez, que nos dice, yo voy a leer este último y ya seguramente van a surgir otros en el transcurso de sus propuestas y respuestas. La profesora María Elena nos dice, una tarea de los investigadores es reconocer la mirada de las diversas infancias que desde espacios propios develan realidades y verdades que se deben leer entre líneas y emociones. Tenemos estas tres intervenciones, profesor. Queda usted con la palabra. Bueno, les agradezco a todos y todas. Obviamente, pues esto es una construcción conjunta y está supeditada pues y es un conversatorio, ¿no? Es un feedback, digámoslo así, de cosas para hablar de eso hegemónico y de eso que nos ha afectado y nos transforma, porque tenemos múltiples afectaciones y múltiples transformaciones. Entonces, con María Elena he tenido la oportunidad de trabajar con María Elena, con las comunidades en Frontino, con una comunidad en Veracatío y tienen un problema, y con la profesora Lady Lorena Montero del área andina, y la profesora Claudia Roa, tienen un proceso bellísimo con esta comunidad de Frontino, con el empoderamiento de la comunidad y cómo llegar a estas comunidades. Y tomo ese proceso del área andina también y tomo el proceso de Wisberto, el profesor Wisberto, gran colega y amigo y gran interlocutor sobre esos dos procesos, Yumatambo con las comunidades Nasa, Pijao, con el Cabildo Indígena, la profesora María Elena y la profesora Lady, para responder un poco a lo que nos pregunta Jonathan. Sí, o a lo que pues dice Jonathan, que qué podemos ofrecer a los niños de las comunidades indígenas cuando nuestro conocimiento es mayormente eurocéntrico. Jonathan, pues aparte de eurocéntrico, es adultocéntrico, ¿no? Primero, nosotros los adultos tenemos una investidura de que todo lo que nosotros los adultos pensamos y hacemos es mejor. Y siempre lo estamos haciendo en pro de los niños, ¿sí? Entonces hay que tener como desestructurar esa idea que tenemos de que el conocimiento también es opresor, ¿no? Y no podemos construir en conjunto, ¿sí? Juntos y juntas. Tenemos que pensar en unas pedagogías con y en unas didácticas con y no para
hechas, o sea, cuando digo pedagogías para, estoy pensando desde aquí. Cuando digo pedagogías con, estoy pensando aquí con todos, juntos y juntas, de cómo podemos trabajar, de cómo podemos desarrollar. Entonces, tal vez es tener esa escucha sensible, ese amor por el otro, que tanto hemos hablado aquí en Pedagogías Solidarias. El amor es supremamente importante en estos procesos y ese reconocimiento del otro. Siempre ese otro yo voy a existir porque ese otro existe, si no, no existiría nunca. O sea, yo soy profesor porque tú lo nombraste y lo decidiste de esa forma, ¿sí? Si no me hubieras nombrado, pues yo no existiría como profesor, no sería nadie en la vida. Entonces, tal vez cuando llegamos a estas comunidades, pensamos que llegamos con el conocimiento supremo, ¿no? Y no solamente como profesor o profesora, también como investigador o investigadora, o como visitantes de las comunidades. Muchas veces escuchamos, por ejemplo, en las comunidades afro-brasileras, es común decir que las comunidades quilombolas viven en unas condiciones precarias y eso allá todo, nada está pavimentado y no tienen nada que comer. Y muchas veces uno va y lo tienen todo, ¿sí? Entonces también es esa mentalidad que muchos y muchas de nosotros tenemos y que debemos transformar. Debemos darle apertura a ese proceso. Jonathan, yo sé más o menos por dónde va tu pregunta y sí tiene que ver con ese lado espiritual, con ese lado del espíritu y de cómo esa conexión se da entre nosotros y que yo creo que ya hemos conversado en algún momento, esa conexión que tenemos con la Pachamama misma, ¿sí? Y es algo que Wisberto también trae amablemente en esa reflexión que está haciendo, ¿sí? Y que trae a Walter, a Miñol lo trae ahí, y habla sobre volver a nuestro ancestro, ¿sí? Lo que decía también de las comunidades mesoamericanas, de las comunidades indígenas mexicanas, ¿no? Nosotros estamos construidos con los huesos de nuestros antepasados y yo no puedo borrar esa historia. Por más sangrienta que haya sido nuestra colonización, deberíamos volver y deberíamos respetarlo, como lo estamos haciendo, por ejemplo, en el caso del médico tradicional que nos dice, no señor, usted será muy investigador, usted era muy doctor, usted era muy formado en lo que usted quiera, pero acá si el espíritu de la patasola o del moán no dice y no me autoriza que usted está preparado y puede entrar a la comunidad, yo no lo puedo hacer, así me traiga la firma de quien quiera, ¿sí? Entonces es una condición también de respeto por ese otro y de esa responsabilidad, de ese acto responsivo que dice Bakhtin, ¿no? Entonces debemos estar dispuestos a transformar ese conocimiento. Por lo general, como profesores y profesoras, estamos muy metidos en el DBA, ¿sí? En los derechos básicos de aprendizaje y en el estándar de aprendizaje. Entonces dice que tiene que aprender a sumar y restar. Dice que tiene que reconocer los territorios, pero entonces no me interesa que reconozca su territorio allá, su comunidad, sino que reconozca el territorio del Estado-Nación, por ejemplo, ¿sí? Y desconocemos que es el Cauca, que es Corinto, que tiene todas esas condiciones, y empezamos a hacerlo de un lado y lo empezamos a menospreciar por esa cultura hegemónica que traemos. Es muy difícil tener esa transformación en el pensamiento, lo sé, a mí me ha costado muchísimo, se me cayó el pelo también de tanto pensarlo, porque también hemos transitado como muchos y muchas, como el caso, por ejemplo, de Wisberto, que hemos transitado por ese positivismo fuerte y arraigado, que el conocimiento nuestro es el propio y en el que vivimos hoy, ¿no? Que el mismo gobierno cree que el conocimiento de ellos es el válido, ¿sí? Pero el del pueblo que está gritando en las calles, el del pueblo como nuestros compañeros y nuestras compañeras que en este momento están en huelga de hambre, ese conocimiento no es válido. Entonces la invitación es a tener una apertura a esos conocimientos, a esas pedagogías libertadoras, liberadoras e insumisas, que no están por debajo de nada, que liberen esas lógicas, ¿sí? Nos liberen todas las lógicas, nos permita entender las lógicas de todos y todas, ¿sí? No significa que tú no lo hagas de esa forma, no significa que esté mal o esté mejor que el mío, significa que tienes otra lógica y eso hace parte de tu autoría y no lo puedo encasillar en una teoría previa, que por lo general llegamos con teorías
ya hechas, y esas teorías por lo general europeas. Y ya lo decía anteriormente, la infancia fue creada por Europa, pero eso fue tan solo una infancia. ¿Qué pasaron con nuestras múltiples infancias? Colombia, ¿cuántas infancias tiene? Brasil, Latinoamérica, ¿cuántas infancias tiene? Entonces también debemos reconocer esa parte adultocéntrica y esa parte eurocéntrica y empezar a echar abajo. Y lo más importante es transformándola. Por ejemplo, como transformar conocimiento en arte, como decir que el arte también es conocimiento, que no solamente los protocolos metodológicos son los que hacen ciencia, ¿sí? Una canción, un cuento, un poema, una pintura hace ciencia. El cuadro que ven a mi respaldo hace ciencia, ¿sí? Está haciendo ciencia y está creando conocimiento. Entonces, debemos entender que la chicha también es ciencia. Debemos entender que la pintura también es ciencia, que el sembrado es ciencia, como nos lo decía uno de los mayores y uno de los líderes de la comunidad. Sembrar, aquí se enseña sembrando. Aquí usted aprende a sumar sembrando. Aprende a multiplicar cosechando, ¿sí? Y produciendo el alimento para nosotros. No se aprende con bolitas y palitos, no se aprende diciendo 1 más 1, 2, no se aprende diciendo una manzana. Si tengo una manzana más otra manzana, son 2 manzanas, porque aquí no producimos manzanas, porque esta tierra no produce manzanas, produce ganado, produce pastos, produce otro tipo de cosas. Entonces debemos hacer uso de esos contextos, ¿ok? No sé si... Solo me gustaría de pronto agregar algo anecdótico en esa pretensión de reconocer, ¿sí? De reconocer el otro, de abrirse a otras lógicas. Un profesor de geografía, Walter Porto González, brasilero, en una conferencia en español hablaba un poco de la capacidad del lenguaje para nombrar y la capacidad también para nombrar esa posibilidad, ¿no? Que es en español, el pronombre que tenemos, nosotros. El nos en portugués acaba siendo el nosotros y el otros, aquellos. Entonces está la primera y la tercera persona reunida allí. Entonces ese nosotros acaba siendo una palabra muy potente dentro de la capacidad del lenguaje para transgredir. Entonces allí, pues digamos, esa lógica de pensarse más allá de lo adultocéntrico, más allá de lo eurocéntrico, ¿sí? De lo patriarcal, inclusive, acaba siendo, y de lo blanco, ¿no? Que acaba siendo lo hegemónico que nos atraviesa en nuestro proceso de socialización y que ha desconocido de diferentes formas las otras formas de habitar y de reivindicar el mundo. Bueno, tenemos en este momento también intervención de la profesora Lady, que nos dice: considero que pese a los avances y diversas investigaciones de las individualidades de la infancia, aún se tiene una interpretación colectiva de los niños y niñas, representaciones sociales de la realidad circundante. Entonces, esa es una. Las otras ya vienen en el sentido también de complementar o de felicitar este espacio. Augusto David Beltrán nos dice: felicitaciones por la conferencia, me agrada la idea de establecer una relación horizontal entre adultos y niños y converger en una visión holista que permita una escucha constante. Yo creo que con estas dos intervenciones, profesor, podríamos empezar a cerrar este espacio con sus apreciaciones al respecto. Bueno, lo que nos dice Lady, lo que dice el profe David en México, y respecto a ese trabajo más horizontal, lo podemos ver a veces en las aulas de clase, ¿no? Que perdemos la horizontalidad de la situación. Es frecuente, no sé qué tan frecuente es en algunos lugares, pero es frecuente que usted entre a las salas
de aula de los chicos y chicas y vea, por ejemplo, las carteleras nunca están a la altura de los niños y de las niñas, las cuales son las que están transformando y las que son usuarios y las que son clientes, digámoslo así, de esos espacios, lugares, de esas escuelas. Entonces dice cumpleaños de los niños y está el cosito con los globitos por allá alto y el niño mide 1 metro y la cartelera está a 1,50. Entonces en esa son incluso a veces cosas como muy pequeñas, ¿no? Son pocas, son cosas como muy sutiles, pero van haciendo un calado dentro de nuestra mente, ¿sí? Entonces, pues la invitación es a pararnos de cara al otro, ¿sí? Verlo a los ojos y realmente ver ese hombre al espejo, ¿no? Ver esa persona cómo funciona y entender esa persona, ¿sí? Es importante entender desde qué contexto y en qué tiempo estamos parados para poder hacer la transformación, ¿sí? Algo que nos pasó, por ejemplo, a muchos y a muchas de nosotros ahora con la pandemia, ¿no? Esto nos transformó la idea total y estábamos tan cegados de la situación que entramos como en un pánico colectivo hasta que algunos y algunas consiguieron controlarlo, otros y otras estamos en ese proceso de mirar cómo controlamos y nos adecuamos. Entonces la invitación es poder a tener esas pedagogías liberadoras, insumisas, esas didácticas de transformación que reconozcan siempre al otro, que no lo apaguen, que no lo aniquilen y que simplemente le dé ese reconocimiento y esa comprensión y ese respeto, ese amor y esa escucha sensible que el otro se merece, ¿sí? Esa visión y esa visión de infancia única, particular y específica de ese tiempo, de ese momento, ¿sí? Entonces, pues no sé, yo creo que ya dejamos ahí. Yo les agradezco mucho por participar. Obviamente vamos a estar pendientes en nuestro Face y ahí están mis correos por si hay alguna inquietud o para seguir compartiendo ahí en algún momento. Muchas gracias. Besos en el alma para todos. Bueno, profesor, muchas gracias a usted, a todos los que nos acompañaron. Los invitamos a seguir acompañando las otras charlas, conferencias y conversatorios que seguimos haciendo en este espacio de las pedagogías solidarias. Les recordamos que también en el espacio o en el canal de YouTube de la Licenciatura en Ciencias Sociales van a poder encontrar esta y otras conferencias que se han venido realizando a lo largo de estos últimos 3 meses en el marco de las pedagogías solidarias. Asimismo, también les sugiero que en la revisión de las playlists de dicho canal vean diferentes propuestas, diferentes apoyos también educativos que se han construido, como los programas radiales que también están ahí en ese canal, como Historia de las Pandemias, que en algunos casos son utilizados en colegios y escuelas para contar esa historia una historia de la salud, una historia social de la salud, que han venido haciendo profesoras y profesores de la Facultad de Educación y de la Licenciatura en Ciencias Sociales. Entonces, insistimos entonces, las pedagogías solidarias hacia adentro, hacia nuestros estudiantes que están en este proceso. Estamos en educación basada utilizando medios virtuales, pero también estamos haciendo una cátedra abierta donde tenemos interacción con ustedes de otros países, de otras ciudades, de otros municipios, para que también el conocimiento sea abierto y sea también construido sobre lo dialógico. Feliz tarde, feliz resto de tarde. Profesor Matusalá, un abrazo y ya nos estaremos encontrando presencialmente. Chao.